como todos ustedes saben, desencadenó una crisis que impactó negativamente en un crecimiento de la economía mundial que venía siendo sostenido y que había permitido un gran mejoramiento, fundamentalmente en las condiciones de vida de los países emergentes, que eran los que además habían provocado ese crecimiento de la economía, la incorporación de masas de ciudadanos que estaban excluidas de los servicios de educación, de salud, de vivienda. Había generado un fuerte crecimiento porque obviamente habían incentivado el consumo y por lo tanto el crecimiento de la economía. Esto generó y sigue generando un gran debate aún no concluido. Y también obviamente la aparición de nuevos actores en el escenario internacional. Hasta ese momento se conocía como el G7 o el G8 ampliado, el núcleo en el cual se discutían las políticas macroeconómicas de la globalización. Y luego de esta crisis esto tiene un primer impacto en que actores que ya tenían un fuerte protagonismo en la economía real adquieren protagonismo en la economía o en la arquitectura internacional, institucional, a partir de la constitución de lo que se ha denominado el G20, en el cual, por supuesto, China, la República Popular de China y también la República Argentina somos parte. Esto que ha pasado en el mundo, sin embargo, para nosotros, los argentinos, no es un dato nuevo. Como todos ustedes saben, la Argentina en el año 2001 produjo el default de deuda soberana más importante en la historia económica. Más de 160.000 millones de dólares fueron defaulteados. Esto obviamente no sucedió de un día para el otro. Nuestro país venía de la aplicación de políticas que también habían hecho, fundamentalmente a partir del golpe del 24 de marzo de 1976, mucho hincapié en el sector financiero en detrimento de los sectores industriales, en detrimento de aquellos sectores que agregan valor, que producen valor, que generan mano de obra. Fue un proceso que comenzó allí y que tuvo tal vez su mayor expresión también durante la década de los 90, cuando se impuso en la Argentina un régimen monetario de convertibilidad a través de una ley en la cual se construyó, como digo yo siempre, la ficción de que un dólar, o sea, la unidad monetaria de la primera economía del mundo, valía exactamente lo mismo que un peso, que es la unidad monetaria de la República Argentina. Si una moneda, el valor de una moneda, expresa la magnitud y la importancia de una economía, está claro que no hacía falta ser un experto en economía, en comercio internacional, para advertir que nuestra unidad monetaria no podía nunca equipararse al dólar, que por si todo fuera poco, luego de Bretton Woods y luego de declarar la inconvertibilidad del dólar, es, como todos sabemos, moneda de reserva a nivel internacional. O sea, doblemente era el impacto, no solamente porque no respondía al tamaño de la economía, sino porque además nos referenciábamos en una moneda de reserva. Esto terminó con los últimos vestigios de una Argentina industrial que supo ser muy importante en América Latina. Para que ustedes tengan algunos datos, en la década de los 50 la República Argentina era el PBI más alto de toda América Latina. Otro dato importante: de los 5 primeros países en el mundo que produjeron un avión
a reacción, entre esos 5 países estuvo la República Argentina durante la década de los años 50. Y además se alcanzó precisamente durante esa década el poder adquisitivo más importante de los trabajadores argentinos, llegando casi al 50% de participación en el Producto Bruto Interno entre capital y trabajo, con un nivel altísimo de alfabetización y un fenómeno que ustedes lo van a entender muy bien, que significó que masas obreras, inclusive campesinado que dejó el campo y fue a las ciudades a trabajar en las industrias, pudiera tener una gran movilidad social ascendente y transformarse en una poderosa clase media que distinguió precisamente a nuestro país del resto de América Latina y que permitió no solamente soñar, sino llegar a hijos de trabajadores a la universidad y a hijos de trabajadores a la primera magistratura del país. Ese país, que existió durante la década de los 50, terminó implosionando en el año 2001 producto de políticas que tiraron abajo todo ese proceso de incorporación. Para que ustedes tengan una idea, allí se fundó también la Comisión Nacional de Energía Atómica, precisamente durante la década de los años 50. Se incrementó la industria ferroviaria, en fin, podría enumerarle lo que era una Argentina profundamente industrialista y también muy innovadora en materia de tecnología. Llegamos al año 2003, luego del default del año 2001, con una desocupación en nuestro país del 25%, cuando el presidente Néstor Kirchner asume la presidencia de la República Argentina, lo hace con el 22% de los votos. Y había un 25% de desocupados. Yo siempre, medio en broma y medio en serio, le recuerdo que cuando llegó a presidente tenía más desocupados que votos, lo cual no deja de ser un problema a la hora de decidir políticas públicas y tener una legitimidad para poder hacerlo. El nivel de endeudamiento que se había dado en esos años era formidable, como formidable fue el vaciamiento especulativo a través del 1 a 1. ¿Por qué? Porque se colocaban, venían capitales de afuera, colocaban su dinero en la Argentina, que pagaba tasas del 10, del 15, del 17% tasa dólar, cuando en el mundo